Trazos y letras. Somos cultura. Hola, buenas tardes, soy Adriana Jiménez. Gracias por seguir su programa cultural Trazos y letras. Somos cultura. Tardes como estas son especiales en nuestra tierra tabasqueña. Allá afuera hay frescura y lluvia, pero dentro de este set de Teuja también hay frescura y lluvia. Una lluvia de figuras del deporte tabasqueño. Nos acompañan esta tarde para hablar de deporte y cultura en Tabasco. El mes pasado, el Fondo Editorial de nuestra Casa de Estudio presentó públicamente el libro Historias del Deporte Tabasqueño, un aporte cultural de Jesús Pérez Pérez. Se trata de una obra que debe difundirse aún más. De ahí el surgimiento de este programa especial, en honor al libro y a los frutos cosechados por los atletas tabasqueños por los que hoy se privilegian esta transmisión. Hoy ofrecemos 2 libros del deporte tabasqueño a las primeras 2 personas que envíen un mensaje, sea saludo, pregunta o comentario a nuestros invitados especiales. Escríbalo a los números que aparecen en pantalla y para terminar procedo a presentarles a nuestros invitados. Jesús Pérez Pérez, autor del libro Historias del Deporte Tabasqueño, Editorial UJAT. Carla Gabriela Rodríguez Ruiz, ballista. También está con nosotros Wendy y Omara Martínez Martínez, titular del deporte de Macuspana, ex luchadora de lucha greco-romana. Todos ellos están con el maestro Hugo Angulo Fuentes. Vamos con ellos. Yo presento a continuación también a Cadáver Junior, primero, que también está aquí acompañándonos amablemente. Gracias por estar aquí, gracias por su presencia en este programa cultural. Muy a propósito de esta obra que se presentó, ya lo mencionaba en la cápsula Adriana Jiménez, por esta razón, porque el libro es cultura y porque alrededor del deporte hay mucha cultura, un lenguaje especial, pues bueno, ustedes sean bienvenidos a Trazos y Letras en este diciembre 11 de 2018. Bienvenido, maestro Jesús. Hugo, gracias por esta invitación de la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco para estar de nueva cuenta ahora en estas instalaciones de televisión y sobre todo acompañar a estas deportistas tabasqueñas y a un atleta como es Cadáver, Wendy y Carla, quienes han dado gloria al deporte tabasqueño, ¿no? Y es importante que se haga este tipo de programas para que conozcan más de estos deportistas, lo que hicieron o lo que están haciendo. Sí, así es. Jesús Pérez Pérez, con una trayectoria en el periodismo deportivo significativa, sin duda. Bienvenida también, Carla Gabriela, esta es tu casa, Trazos y Letras, bienvenida a este programa. Gracias, muy buenas tardes, igual, gracias por la invitación, por la UJAT. Me da gusto que nos hayan invitado, de hecho, a través del libro, porque si no, yo creo que aquí no estuviéramos, y hablar un poco de nuestra trayectoria deportiva. Bienvenida también, Wendy, esta es tu casa. Hola, muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación y nuevamente agradezco a la máxima casa de estudios por darle seguimiento a mi carrera deportiva y de igual manera darle esa difusión que merece lo que es en general el deporte. Y bueno, porque también la lucha libre es cultura, es parte del folclore también de México. Estimado, apreciable Cadáver Junior, primero, bienvenido a Trazos y Letras. Muy buenas tardes, gracias por la invitación y sobre todo por la aceptación que ha tenido ese gran libro, pues a mí me han hablado para preguntarme dónde pueden adquirir el libro. Creo que es un gran trabajo que tiene trascendencia y que va a seguirlo teniendo siempre y cuando también nosotros le podamos dar difusión y sobre todo desde nuestras trincheras, ¿no? Yo creo que es importante que nosotros, nuestra labor deportiva sea de la más excelente y que de todas formas el deporte es cultura
Y Tabasco se ha caracterizado por eso, por dar buenos deportistas. Y pues, para muestra basta un botón. Aquí tenemos a dos señoritas que pues han dado todo por Tabasco y pues eso es importante, ¿no? Pues muy bien, ya lo saben, estimado público, es la promesa. 2 de estos ejemplares serán obsequiados, serán entregados a aquellas personas que escriban a los números que aparecen en pantalla. Escríbalos y bueno, usted sigue esta transmisión a través del canal 35.1 de señal abierta de Televisión UJAT, igualmente por www.ujat.tv y a través de la radio en el 107.3 Radio UJAT, Voz Universitaria. La primera pregunta que tengo bien preparada es para Jesús Pérez Pérez. A usted en la presentación del libro, en las primeras páginas lo comparan como un maratonista de la pluma, de las letras, ¿no? Y en este sentido quisiera preguntarle, ¿cómo sintió este comparativo usted como maratonista del periodismo? Agradezco quien lo escribió, esta etiqueta que me aplica. José Gallegos. José Gallegos. Quizás en este caso porque he sido una persona muy inquieta, siempre he andado detrás de la noticia, buscando la información, tratar de aplicar lo que sabemos de periodismo, ¿no? Los valores de la ética, de la imparcialidad, de todo ese tipo de cosas que debe hacer el periodista, ¿no? Entonces creo yo que quizás en ese aspecto se refiera a mi persona, ¿no? De siempre estar pendiente de lo que sucede, sobre todo en el deporte tabasqueño, porque es lo que nos compete, es lo que tenemos a la mano. O sea, quizás hablar del deporte nacional, a veces el problema es que no estamos ahí, no podemos opinar como debería ser, como lo es estando en Tabasco, porque aquí sí conocemos, tenemos a la mano a las figuras, a las personas que son actores deportivos. Y quizás en ese aspecto se refiera a eso. Se lo agradezco mucho, esa opinión que tiene. Su trayectoria supera los 30 años. Maestro. Sí, 35 años acabo de cumplir el pasado mes de septiembre. Yo me inicié en la Comisión de Radio y Televisión de Tabasco, soy parte del equipo que funda la Comisión de Radio y Televisión de Tabasco. Ahí empezamos nuestros primeros pininos precisamente en televisión, porque yo fui reportero de televisión, aunque se transmitía por radio también el noticiario. Ahí empieza mi carrera como periodista y de información general. Ahí empiezo de información general, al poco tiempo ya estoy escribiendo deportes, que pues fue algo que en la secundaria tuve contacto. Ahí habían compañeros que le iban a un equipo del fútbol mexicano. Yo no sabía nada de deportes, ¿no? Y en una ocasión habíamos tenido los minutos que te dan de receso entre una y otra materia y iba saliendo al patio cuando me dieron un balonazo. Ese fue mi contacto con el deporte. A partir de ahí, ya con la misma dinámica de los compañeros de grupo, de que si uno le iban a un equipo que otro y que la mitad ahora sí que el grupo se dividía en la mitad hacia un equipo y la otra mitad para el otro, y ahí entramos en esa dinámica y a partir de ahí me empezó a llamar la atención la práctica deportiva, sobre todo del fútbol. Eso es. Quiero recuperar un fragmento precisamente de la presentación del libro que hace José Gallegos. Él alude a Odas de Píndaro de la antigua Grecia que escribió para celebrar las hazañas de los atletas, ustedes que son atletas. Y esto refiere a que deportistas como ustedes, en su corazón, se esfuerzan para lograr una recompensa de sus grandes virtudes y un respiro después de fatigas. La pregunta es, ¿imaginaron alguna vez que su esfuerzo en sus distintas disciplinas sería recompensado con páginas escritas? A ver, pues yo desde pequeñita, gracias a mis papás que me inculcaron el deporte, empecé en el atletismo. Mi mamá era basquetbolista y el entrenador era Espinosa, entonces yo empecé con él. Pero
yo me enfoqué en las vallas, pero por natural, o sea, tenía velocidad nata, no tenía técnica. Llegué a mi primera Olimpiada Nacional y obtuve primer lugar y récord nacional, entonces no esperaba eso. Me fue muy bien en mi carrera deportiva. El periodista Jesús Pérez Pérez la siguió. Ajá. Y gracias a eso estoy impresa en su libro y le agradezco que esté ahí. En tu caso te enfocaste directamente al deporte, a conseguir resultados, pero no te imaginabas ser motivo de letras en la prensa o en un libro. No pensaba estar en historias de deportistas tabasqueños. Es un logro personal, estoy orgullosa de lo que logré y pues... Wendy, Cadáver Junior, ¿quieren añadir algo a esta pregunta? Bueno, y como dice Carla, yo en realidad igual me enfoqué en lo que era mi carrera deportiva y siempre me enfoqué en ser ejemplo para las demás generaciones, pero sin embargo jamás me pasó por la mente que fuera a estar plasmada en un libro, ser parte de una historia que hicimos en el caso de lucha grecorromana aquí en Tabasco y a nivel nacional también. Sin embargo, jamás lo imaginé y vaya, le agradezco mucho al licenciado Jesús por haberme sido parte de este libro. Es como ganar una presea, es como ganar una lucha, Cadáver. Yo creo que es importante esto porque pues yo creo que nadie tiene esperado a dónde va a llegar uno, no se fija uno metas a veces. Y esto creo que para mi padre, que es el que aparece en el libro, cuando Jesús Pérez se acercó a él muy ilusionado, nos dijo, bueno, fíjense que hay un comunicador que me está tomando en cuenta. Y él se sentía muy extasiado porque decía, yo nunca pensé que fuera a llegar a tanto, o sea, que alguien me conociera así de pronto en este deporte que es tan rudo. Afortunadamente, él se fue con muchos logros, ¿no? Sin que él, o sea, se afanara de eso, porque era un hombre sencillo, honesto y que de igual forma yo creo que estaría muy agradecido por esto. Vamos a ir a un corte promocional, Cadáver, ahorita regresamos, Cadáver Junior. Esto es Trazos y Letras, somos Cultura, soy Hugo Angulo, gracias por estar con nosotros. Seguimos aquí disfrutando de esta conversación con atletas y con gente del deporte, con el maestro Jesús Pérez, el autor de esta obra, motivo por el cual nos reunimos en esta tarde en Trazos y Letras para conversar de la cultura y el deporte en Tabasco. Igual en la presentación del libro, se habla de ese sentido sacramental que antes tenía el deporte. En otras palabras, las proezas y los logros que obtenían los atletas representaba una especie de ofrenda para los dioses, ¿no? Sin embargo, también José Gallegos dice que hoy parece que el deporte parece ser un asunto de divertimento, como que el deporte se ha venido desvirtuando en su esencia pura. Ustedes que vivieron de cerca el deporte y Jesús como un reportero, alguien que ha vivido de cerca este mundo tan fascinante del deporte, ¿qué opinan sobre esto? ¿Qué opinan sobre este panorama? Bueno, en base a lo que dice, fíjese que sí suele suceder, pero en ciertas entidades del país, por ejemplo Jalisco, en esa entidad, para ellos ganar una medalla de oro es lo máximo. Entonces para ellos es un orgullo representar a Jalisco y sobre todo representar a México. Ellos se meten en su papel de atletas, o sea, para ellos es algo como
un logro, más allá de un logro. ¿Eso a qué se lo atribuyes, Wendy? Yo creo que también tiene que ver mucho con la idiosincrasia que tienen en el Jalisco. Jalisco creo que es una tierra de... Ellos dicen que es tierra de luchadores, ¿por qué? Porque son gente muy aguerrida que siempre lucha por lo que quiere. Ajá. Entonces yo creo que pasa que falta eso, que en México haya eso, que se les inculque, que luchemos por lo que queremos, en este caso por representar a México, por representar a nuestro estado con sangre, sudor y lágrimas. Eso es. Carla, ¿quieres añadir algo al respecto, por favor? Pues lamentablemente aquí en Villahermosa no hay muchos atletas. De hecho, o sea, como mencioné antes, yo agradezco a mis papás que desde chiquita me hayan inculcado lo que es el deporte. Gracias a ello me considero una persona sana en todos los aspectos. Pues la gente, no sé por qué no les interesa el deporte, las fiestas, lo que les llama la atención, no sé. Y a mí me gustaría, por ejemplo, en atletismo es muy escaso el atleta que hay, o los que, o hay pero no dan resultados, o no se enfocan, o no saben qué es lo que quieren. En mi caso, yo sacrifiqué muchísimas cosas por lograr lo que hice, ¿no? O sea, representé a Tabasco en varias olimpiadas, gané varias olimpiadas, récords nacionales también, incluso también representé a México. Entonces, no sé qué es lo que les llame ahora a los jóvenes, pues, pero me gustaría que se involucraran un poco más, cosa que no hay, lamentablemente. Estamos hablando de cultura alrededor del deporte y en este mismo sentido, ¿por qué el deporte debe significar en cualquier sociedad una cultura que debemos defender? Cadáver Junior, por favor. Creo que todos debemos defender esto porque a fin de cuentas es un beneficio que el ser humano recibe al hacer deporte. Y como lo mencionaban las muchachas, a medida que ha venido evolucionando, como que se ha venido acabando esa inquietud porque las personas practiquen algún deporte y sobre todo de manera profesional ya. En la lucha libre se ha dado muchos cambios, ha habido mucha evolución. Al principio era a ras de lona, nosotros seguimos practicando ese tipo de lucha, a ras de lona, lucha grecorromana, lucha al nivel del piso, y ahorita evoluciona a los vuelos, saltos y más altos, y se debe formar a la persona desde abajo, desde lo más humilde, de lo más rudimentario, ¿sí? Exactamente. Entonces, creo que la cultura debe de formarse desde que estamos creciendo. Creo que hay países en los que los niños de preescolar ya están practicando algún deporte para que puedan sobresalir en su país. Un país, Cuba, Japón, que son países tremendamente deportivos. Entonces sí hay resultados en ese sentido, porque yo creo que si México, con todo su esplendor que tiene en paisajes y todo esto, se pusiera a ver de ese lado el deporte, yo creo que saldrían más personas a nivel competitivo fuertes. Y pues se tiene que formar culturalmente la persona para que pueda sobresalir en esta. Jesús, si me permites agregar ahí algo, sí. Efectivamente, ¿por qué el deporte debe ser importante en la cultura? Porque el deporte es cultura, lo sabemos. En este caso también da disciplina. La disciplina es muy importantísimo. Ellos que son egresados de centros de educación superior, podrían platicarnos cómo, aparte de estudiar, hacer deporte, cómo organizar sus tiempos para poder hacer las dos cosas, claro. De ir a los entrenamientos, que son entrenamientos fuertes, porque ya ellos llegaron a ser atletas de alto rendimiento. Entonces sí se puede lograr estudiar y hacer deporte, como pues con disciplina, como lo decía Carla. Quizás los jóvenes de ahora están más inmersos en la diversión, en el ahí se va, y no en tener esa disciplina que les da el deporte, que los va a beneficiar tanto en la vida personal como en su forma en sus estudios, en todo. En fin, ellas nos podrían platicar cómo lograban coordinarse tanto para ir a la escuela como para hacer deporte. Sí, precisamente una pregunta que tengo preparada es el factor tiempo. El factor tiempo en el sentido de cómo lo administran para poder
abrir el espacio para la práctica, para la familia, para los amigos, para otro tipo de esparcimiento, pero también el tiempo en cuanto a la vida útil de un atleta. Hay disciplinas que son muy exigentes en el sentido de que la vida útil del atleta termina pronto. Sí, en la mayoría de los deportes. Hay otros deportes que son más cordiales en ese sentido. ¿Cómo viven en este sentido el factor tiempo? ¿Cómo lo vivieron? Bueno, en mi caso, hoy precisamente recordaba por la mañana, incluso hasta las lágrimas se salieron porque recuerdo que me levantaba a las 4 de la mañana para ir a la universidad. Estaba todo el día en la universidad, luego a las 2 de la tarde salía a mi optativa, que era béisbol, fútbol, básquetbol, y de ahí me pasaba a entrenar. Entonces era mucho el esfuerzo que hacía porque pues no tenía descansos, a veces apenas si comía y me iba a entrenar. Entonces había veces que llegaba, me dormía en la escuela del cansancio, mis compañeros se reían, pero luego yo les expliqué el por qué me dormía, porque pues era de demasiado cansancio, porque tenía que estudiar y tenía que entrenar. Entonces, creo que el deporte nos enseña muchísimo, el deporte es constancia, disciplina, y sobre todo cuando uno tiene una meta, no importa el cansancio, no importa cuánto te tienes que esforzar, lo que importa es el resultado. Entonces, el deporte debería ser, es algo indispensable en nuestras vidas, que, bueno, ya me voy a salir un poco del tema. Aquí en Tabasco no ha habido una vinculación entre escuela y lo que es Instituto del Deporte, ha hecho falta muchas cosas, entonces para que haya un mejor rendimiento, una mejor motivación para los niños, porque no hay escuelas de iniciación deportiva, entonces hace falta mucho en Tabasco para que haya una verdadera cultura del deporte. Sí, claro, en tu formación de educación física tienes esta visión y bueno, sirva esta propuesta, ¿verdad? Para todos aquellos que nos escuchan. Así es. Adelante, Carla. En mi caso, siempre he dormido temprano por lo mismo que pues hacemos deportes, está la escuela y nos rendimos, entonces yo siempre fui una persona que dormía sus horas y no rendía. Pues implica lo que es sacrificio, o sea, yo realmente me perdí muchas cosas con mis amigos, viajes, pero la verdad no me arrepiento de nada porque el deporte era mi pasión en ese entonces, bueno, hasta la fecha, pero ya en otro aspecto. Al recibir tu medalla, o sea, todos los entrenamientos que hacías valían la pena porque ya estando en la competencia, o sea, obtenías el lugar que querías o incluso más, o sea, tú no buscabas un récord y se te daba, es como que una satisfacción, todo lo que hiciste, todo lo que te perdiste, todo lo que sacrificaste para obtener pues ese logro, ¿no? Entonces, pues muy contenta de todo lo que yo hice y... Eso es. ¿Cómo debe conectar un atleta con la afición y con la sociedad en general como parte de una relación humana que debe cumplir una función específica, ¿no? En el caso de Jesús Pérez, bueno, él es un comunicador de la prensa y bueno, él a través de las líneas que escribe ayuda a hacer esa conexión entre el atleta y la afición. Pero en el caso de ustedes, ¿cómo sienten que deben empatizar, conectar con la gente? Bueno, en el caso de la lucha libre, creo que la gente, además de pensar de que somos un personaje, que también somos seres humanos, que también sentimos, que también lloramos, que también estamos tristes o alegres en algún momento, y que definitivamente como atletas sacrificamos muchas cosas, incluso hasta la familia para poder entrenar. Mientras otros están durmiendo, nosotros estamos dándole al entrenamiento. Pero esa es la parte que conecta a la gente, conecta sobre todo tu carisma, tu empeño, cuando alguien te ve y te saluda y te abraza, cuando llegas a una arena y te tomas 50 fotos con niños grandes, ancianos, creo que esa es la satisfacción que llevas, la conexión que tienes con la gente, porque luego de verte trabajar y dicen, no, pues sí es un atleta tremendo, ¿no? Y
que vengan y te saluden, a pesar de que te estén recordando hasta tu mamacita allá arriba. Entonces, eso es garantía de conexión con el público. Creo que una parte importante también la cumple los comunicadores, los periodistas, y que sin lugar a dudas hay comunicadores que siguen la trayectoria de un deportista, y eso es importante, porque la gente ahí te empieza a conocer más todavía. Muy bien. De verdad que las palabras de Cadáver Junior primero sí conmueven. Aquí que estamos en el estudio, realmente se nota que estamos hablando de una persona sensible, siendo luchador profesional de este deporte de que también es espectáculo. Seguimos en Trazos y Letras, vamos a un corte promocional, regresamos pronto. Gracias por continuar con nosotros en Trazos y Letras. Recuerde que todos somos cultura. Los teléfonos que aparecen en pantalla son para que usted nos escriba, nos llame. Estamos para servirle. Este es un programa especial, acuérdense, este es un programa especial derivado de la obra que recientemente nuestra máxima casa de estudios presentó a la comunidad universitaria y al pueblo tabasqueño, Historia del Deporte Tabasqueño. Seguimos aquí en la conversación y la pregunta siguiente es acerca de la exigencia que les rodea a los atletas y al mismo periodista. La exigencia del entrenador, la exigencia de la prensa, la exigencia de la afición, la exigencia de los jueces, del novio, de la pareja, de la familia y de otros. ¿Debe existir en ustedes alguna especie de fascinación ante la exigencia múltiple que viven todos los días? ¿No? ¿Es así? Sí, claro que sí. En ese aspecto, yo me acuerdo que mi papá le decía a mi mamá, pues voy a tener que vivir con la otra. ¿Con cuál? Con la lucha. Sí, entonces, ¿por qué? Porque él estaba enamorado de la lucha, definitivamente. Y creo que es algo que nosotros lo traemos en la sangre. Creo que hemos exportado la lucha del estado de Tabasco hacia muchos lugares y hemos probado muchos luchadores de otros países, brasileños, jamaiquinos, hondureños, no sé, infinidad de luchadores. Y creo que eso es importante, porque a medida que avanzamos, lejos que nos deje de gustar esto, nos empapa más cada día. Y además de que, aunque estés cansado, te vas al gimnasio y ahí estás. O sea, ya si no haces nada, como que te duele el cuerpo, como que te está pidiendo que te vayas para allá. Entonces, eso es importante porque son hábitos que el ser humano toma y es muy difícil de dejarlo, porque se siente uno bien, se siente uno tranquilo. Después de que terminas de entrenar, te vas a dormir suavecito y cooperando. Entonces, creo que todos deberíamos hacer lo mismo, ¿no? De que enamorarse de su deporte. Se acostumbraron a vivir en medio de la exigencia. Yo le agradezco a mi entrenador, Felipe Cachón, toda la exigencia del mundo. O sea, no me dejaba tener novio. Era peor. ¿Nos cambian el micro, por favor? Es que era peor que mi papá, de hecho es como mi segundo padre. Era constante, o sea, si faltaba un día se enojaba. Era, o sea, no sé, me protegía mucho porque para él era yo su joya, pues, porque estaba explotándome y gracias a todo lo que me prohibió, di los resultados que hasta, bueno, que pude haber dado. Eso es. Es una especie de aprender a vivir bajo presión. Sí, en el periodismo ya sabes que es como la televisión, digo, parte de los medios de comunicación, ¿no? El periodismo es presión. Desde que el momento en que te están pidiendo la nota para que ya viene el cierre de edición, que es lo que nos trae como a ellas también, que ya van a la competencia.
efectivamente es una presión que tiene uno de hacer la mejor entrevista, de ver que esa entrevista salga bien, porque a uno le platican, es que a mí sucede, al entrevistado sucede que me publican cosas que yo no dije, ¿no? Entonces van a la expectativa ahí de que pues simplemente aquí va mi grabadora y yo voy a decir lo que tú estás diciendo en la grabadora, ¿no? Porque ya siempre están con esa advertencia, pero sí es algo apasionante, además de que sí te estresa, pero es apasionante porque ya el momento en que ves publicado, porque es diferente el momento que tienes el texto y a cuando ya lo ves publicado, cambia totalmente, es como cuando ya está en el libro, ya es diferente, ¿no? Pero esa que en el caso de los atletas es como verse cruzar la meta, ¿no? Sí, una especie de satisfacción. Ganar. Claro. Para ellos ganar no es lo máximo, es lo único, creo yo, ¿no? Entonces, esa es una situación que el periodista pues tenemos ese estrés o esa presión, pero que al final de cuentas se ve recompensado cuando sale la publicación, cuando el deportista te agradece, que a veces son pocos los deportistas que te agradecen, o el entrevistado, no solamente, porque yo he escrito no nada más deporte, he escrito cultura, he escrito información general, y a veces es raro que te agradezcan una entrevista, no, salvo que sea una crítica, ahí sí te llama la atención, no te dicen, ¿por qué esto? ¿No? Pero afortunadamente, como siempre ha sido con elementos de juicio y probados, pues no pueden decirme esto está mal publicado o no es objetivo. En ese aspecto siempre hemos cuidado que nuestra información sea veraz y objetiva. Eso es. En el caso tuyo, Wendy, ¿cómo defines y cuál es el valor que atribuyes a la cultura del sacrificio? Tú que la viviste de cerca en la lucha grecorromana. Bueno, pues el deporte en este caso es disciplina, es constancia, es determinación. Entonces el deporte te enseña muchos valores que son también lo que es la humildad. Ajá. Sobre todo yo pienso que por cada escalón que vayamos en ascenso tenemos que también tener más humildad. Yo siento que ese es el valor, uno de los valores más importantes que debemos de tener nosotros como deportistas. Fíjate que he escuchado a varios atletas de alto rendimiento decir que solo unas cuantas personas entienden la intensidad de su trabajo y la lucha titánica que enfrentan en cada práctica, en cada competencia. Yo les pido que hicieran un esfuerzo de describir ese ímpetu, ese vigor que ustedes realizan para que sepan de esto otras personas alejadas a la cultura física. ¿Cómo es esto? ¿Cómo se vive? Yo creo que cada atleta lo vive de manera diferente dependiendo el deporte que practique. Y yo quiero hacer este comentario. Yo creo que al inicio hiciste la pregunta si alguna vez nos soñábamos en alguna parte, ¿no? Yo sí me soñé en una marquesina o en un periódico, en una revista. Y ahora ver ese libro que está estampado ahí el nombre de mi papá, entonces digo que sí se logró lo que él quería, lo que él soñaba. Y en el caso de esta constancia y dedicación, cuando yo inicié a entrenar la lucha libre, llegaba yo al gimnasio y mi entrenador todos los días me decía, toma la cuerda, sáltale, haz tus lagartijas, haz tus agachadillas y haz fondo. Y todos los días, y le decía yo, ¿y cuándo voy a aprender lucha? Usted sígale. Y usted sígale. Y hasta que me formé, dice, ahora sí, vamos arriba, te voy a empezar a enseñar. Entonces, si yo me hubiera aburrido, si yo hubiera dicho, no, eso no es conmigo, me voy y lo dejo. Pero era mi pasión. Y por tarde tenía yo que dar una dedicación. Y algún día tengo que pasar al otro escaloncito y ahí sí ya. Gracias a Dios, tuvimos buenos sinodales en los exámenes profesionales, porque hay exámenes profesionales. Y venimos de una gran escuela. Creo que Tabasco tiene una gran escuela de lucha libre y que la sigue exportando. Y eso es precisamente la dedicación. Hay días para el gimnasio, hay sacrificios para los viajes, porque hay que viajar.
Tenemos que dejar a la familia, agarrar la maleta, llevarse ropa, llevarse de todo, pastillas, pomadas, de todo, porque tiene que ir uno preparado para todo. Entonces esos son los sacrificios que uno valora cuando uno viene de regreso y dice, bueno, pues primero nos encomendamos a Dios porque nos vaya bien en nuestro deporte. Ajá. Y pues venir con los pies, caminando, porque a veces no puede venir uno así. Ya a mí me tocó venir lesionado de una pierna en un viaje de una gira de 4 días. En el primer día me lesioné, ya no pude trabajar los demás días y ahí me andaban cargando. Entonces, pero uno no deja esto de pronto, uno lo vive, uno se apasiona, uno se llena de esto, se transforma y vive uno de esto prácticamente, porque el deporte, cuando alguien lo toma como rutina diaria y hace los cambios en su momento, se llena uno pasionalmente. Es algo que te apasiona y es muy difícil que lo dejes. Eso es. Jesús Pérez Pérez se caracteriza en su cobertura periodística por ir más allá del resultado, sino que se adentra en el perfil, en la persona de los atletas. Ese es algo que ha caracterizado a Jesús. Y en este sentido, Jesús, yo quisiera preguntarte si te hizo falta, si reconoces que te hace falta preguntarle algo, que a lo mejor aquí se pueda aprovechar, algo a Carla Gabriela, algo a Wendy, algo a Cadáver Junior primero, algo que no apareció en los libros, pero que te hubiera gustado preguntar. Bueno, qué buen ejercicio, ¿no? Me pones de momento, porque son tantas cosas que quisiera uno preguntarle a ellos, pero sobre todo algo muy importante es cómo ellos lograban, o sea, qué representaba para ellos obtener su primera medalla y el momento de su retiro. Eso también, en el caso, pues no hubo la oportunidad de preguntarlo, pero sí eso, ¿qué representó para ellos su primera medalla y el momento ya de que ellos se retiran, en el caso de ellos dos? Ahora, en el caso de Cadáver Junior primero, bueno, ¿qué representa para él seguir el legado de su padre y que tenga esa responsabilidad de seguir representándolo de la manera que su papá lo hizo, que permite estar inclusive en este libro? Pues adelante, ¿no? No nos va a dar tiempo de responder en este bloque, pero si no nos da tiempo, continuamos en el último. Adelante, vamos a responder a esta pregunta que formula Jesús. Bueno, yo me retiré en 2012 en la Universidad Nacional de Jalapa, Veracruz, que yo representaba a la UNI en Tigres, porque me ofrecieron beca en maestría y me fui para allá. Pero en 2011 fue algo que marcó para mí mi etapa deportiva, porque fue para ir al Panamericano en Guadalajara. Entonces, en el selectivo tenía que quedar primero y segundo lugar. Quedé en segundo lugar, pero tenía que dar marca. La marca era 13.85, yo me quedé con 13.93. Entonces, como que fue un bajón para mí, o sea, no sé, me puse triste, dije, no, pues ya me voy a retirar. En 2012 gané la universidad, pero decidí retirarme porque también ya estaba en otra etapa de no voy a vivir de esto, o sea, tengo que trabajar, tengo que hacer experiencia laboral, porque pues si no, ¿cómo voy a sobrevivir? Entonces, en parte fue más que nada por la experiencia laboral, o sea, porque yo hasta ahorita sigo haciendo ejercicio, ya no atletismo, sino gimnasio. Aunque quise regresar al atletismo, ya no fue lo mismo. Vamos a continuar, vamos a unos cortes promocionales, regresaremos pronto al cuarto bloque de este programa especial en Trazos y Letras. Soy Hugo Angulo, regresamos pronto. Qué bueno que comparte con nosotros este programa especial alrededor de la cultura deportiva. Estábamos escuchando al final del tercer bloque a Carla Gabriela. Vamos a continuar escuchándola en esta pregunta que le formuló Jesús Pérez. Entonces, como les decía, era de que me había retirado por la experiencia laboral, o sea, porque tenía que trabajar, no se vive del deporte. Obviamente te apoyan con una beca económica, pero pues no, o sea, no como quisieras, pues, porque no te alcanza para nada, simplemente unas cosillas, pero es como una motivación
Pero entonces comentaba que yo me retiré en 2012, regresé a atletismo como en 2016, después de 4 años de hobby. Entonces mi entrenador me dijo, no, que vas a competir. Y yo así, no, profe, ¿cómo creo? O sea, si ya tiene un buen que no compito y estoy toda oxidada, me duele todo y así. Y pero entrené y, o sea, hice una competencia nada más, pero en 400 con vallas. Ese video que han mostrado es de 100 con vallas, también hice 400. Gané esa competencia en Jalapa, Veracruz, y esa me ranqueó al nacional de primera fuerza. Digo, bueno, no estaba tan mal después de mucho, como tan mal después de mucho tiempo. Ya en 2017 participé, pero ahora en 100 con vallas. También fui al nacional de primera fuerza, entonces no me fue mal. O sea, si quisiera dedicarme de nuevo, yo creo que a lo mejor y sí la armo, pero ya es muy complicado porque pues el trabajo, hay veces en que estuve trabajando de lunes a sábado, entonces o sea, los horarios no van, pero pues... ¿Actualmente de qué trabajas? Ahorita estoy en el Instituto del Deporte de Tabasco, estoy en el departamento de alto rendimiento. Okay. Ahí, pero ya salgo este año. Ahora, como funcionaria, igual que Wendy. Wendy, responder a la pregunta de Jesús, por favor. Importante. Sí, claro, bueno, en la lucha es un deporte muy agresivo, entonces me pegaban mis golpizas al principio, me hacían como querían, entonces yo decía, algún día le voy a ganar, y así pasó, fui constante, ¿no? Entonces después de mi primera medalla, que gané mi primer regional, yo dije, de aquí soy, y seguí entrenando constantemente y empecé a ganar nacionales, de ahí me empezaron a llamar a selección nacional, y pues ya empecé a trascender, ¿no? Entonces, aquí también la labor de los periodistas, aquí voy a hablar un poco de eso, fue muy importante porque mis entrenadores normalmente eran cubanos y nos decían, al ganador todo el mundo lo quiere, al perdedor no lo quiere nadie. Entonces, eso como que me punzaba en la cabeza y me motivaba más bien. Entonces, hasta hace poco bueno, yo no sé si llamarle retiro porque hasta hace poco luché, o sea, estaba muriendo, pero le eché todas las ganas del mundo porque ¿Hace poco, hace cuánto? Hace unos meses, de hecho hubo un campeonato internacional aquí en Villahermosa de lucha, vinieron unos canadienses y me puse a luchar con los canadienses. Sí nos dimos un agarrón, pero sí, ya me estaba muriendo, obviamente. Y no sé si es retiro, pero yo no me quisiera retirar nunca porque toco un colchón y me quiero volver a competir. Entonces yo creo que si se me diera la oportunidad de entrenar otra vez, creo que sí tendría buenos resultados porque pues lo que bien se aprende nunca se olvida. Eso es excelente. Y la pregunta de Cadáver Junior primero. Yo creo que la respuesta, perdón. Esa pregunta es obligada y siempre me la han hecho. Creo que para cargar el peso de mi papá es algo tremendo. Creo que tenemos una gran responsabilidad todavía, mi hermano y yo, y todavía un hijo que traigo por ahí ya metido en la lucha libre. Principalmente prepararse mentalmente, porque eso no es de un momento, eso tiene que vivirse siempre. Yo recuerdo todavía que mi papá nos decía, si vas a estar en eso, vas a sufrir. Y sí, al inicio de mi primer lucha, que fue en el año de 1995 en la ciudad de Tenosique, Tabasco, bajé, le entregué la máscara, me quité todo y le dije, no soy de aquí. Me dice, no, ¿qué te pasa? Tienes que entrenar. Esa noche yo creo que hasta llegué llorando a la casa y ya no quería nada con la lucha. Pero después me dijo, piénsalo en la noche, mañana me dices. Y ya después dije yo, después de perder tanto tiempo aquí, ¿lo voy a abandonar? No. Pasé 6 meses más entrenando y luego me dieron otra oportunidad. Creo que el poder reivindicarse con lo que te gusta es importante. Y sobre todo cuando estás en un vestidor colocándote tus aditamentos, tus rodilleras, tus calcetas, tus zapatillas de luchador, que pues nosotros así le llamamos, se transforma uno, es uno otra persona. Y eso es importante. Hay que creerse lo que uno es. Porque ahí nace la capacidad, el hábito, la forma de poder salir adelante.
Y qué bonito que puedas salir con la mano en alto, pero tienes que esforzarte. Eso es. Algo que ha llevado a detrimento al deporte es, no estoy peleado con la tecnología, pero desafortunadamente estos aparatitos nos han llevado a dejar los gimnasios, a dejar las pistas, a dejar los rines de lucha libre. Cuando yo empecé a entrenar, habían 4 sesiones, en cada sesión habían como 30 personas que querían aprender lucha. Ahorita, si acaso llegamos a 15, muy pocas. Pero esto, la tablet, la televisión, el internet, ha vaciado los gimnasios. Es lamentable porque, pues afortunadamente llevamos primer lugar en obesidad en adultos, y en niños el segundo lugar. Soy maestro de educación física y es importante para mí eso, poder transmitir en mis alumnos Claro que el lo es. deporte. Claro que Y lo es. desde aquí yo quisiera invitar a las personas a que se dediquen a hacer un deporte. Es importante, nos va a dar salud, que es lo mejor que podemos tener. Vamos a dejar de gastar en médicos, en medicinas, y vamos a estar sanos siempre, ¿eh? Cultura de la prevención, ¿verdad? Así es. Esto de la cultura física, el ejercicio o el deporte suele ser un tema al que se recurre como propósito de fin de año y principio de otro. ¿No es así? Sí. ¿Cómo están sus propósitos ahí desde su esfera, desde su actividad atlética, funcionarias? ¿Cómo están sus propósitos como atletas y exatletas para 2019? Estamos a punto de cerrar el año y esta pregunta me parece que es importante para fomentar la cultura. Pues yo te respondería que un propósito es, primero le agradezco a la Universidad Juárez Autónoma de Tabasco este espacio que le permita a estos personajes en activo, parcialmente retirado o retirado, de transmitir eso a la juventud, a los jóvenes, a los niños, a los pues no tan jóvenes también, porque todavía hay deportes. Domingo Colín, marchista olímpico, y Marcelino Colín fueron 2 marchistas que empezaron su carrera deportiva después de los 18 años de edad, y Domingo Colín es considerado el mejor deportista convencional que ha dado Tabasco, un Premio Nacional del Deporte, un récord mundial. Entonces, hay deportes en los que a cierta edad todavía se puede competir. Entonces, qué bueno que se dé esta oportunidad a estas atletas o estas exatletas y al luchador de dar sus testimonios, y sobre todo, como decía el cadáver, que la tecnología ha robado la atención del deporte. Entonces, que esto permita ser, pues de nueva cuenta, renacer en los jóvenes para hacer deporte, llegar a las pistas, llegar a los gimnasios, porque esto permite sobre todo la disciplina, y la disciplina nos ayuda en todo, hasta para estudiar, en fin, en todo nos permite organización, en fin, una serie de cosas que nos permite la disciplina. Entonces, a mí sí me gustaría que ojalá se pudiera dar esa oportunidad aquí a través de este foro, de seguir presentando este tipo de personalidades que son parte de la cultura. Claro. Porque lo decías en un principio, el deporte es cultura. Los Juegos Olímpicos es una cultura de que arrastra a todo el mundo, ¿no? ¿Dónde nacen los Juegos Olímpicos? ¿Por qué nacen los Juegos Olímpicos? ¿Por qué maratón se corre, ¿no? De un guerrero que va a avisar del triunfo. Algunos dicen que fue por avisar por el triunfo, otros que fue para buscar refuerzos, en fin. Pero está esa parte de la historia del deporte. Entonces, esa cultura que nos enseña que el deporte es disciplina, yo creo que es importante promoverla. Muchísimas gracias, Jesús. Nos quedan menos de 2 minutos. Brevemente, muy brevemente, su propósito para 2019. Wendy. Bueno, mi propósito, sobre todo como estoy encargada del deporte en Macuspana, es darle la mayor promoción y difusión del deporte allá en Macuspana. Estamos trabajando para que Macuspana sea un municipio reconocido por el deporte, no por la delincuencia. Esa es la intención de mi propósito de año nuevo, y pues hacer un poco más de ejercicio. Así sea. Carla Gabriela, por favor. Pues a mí me gustaría seguir en el Instituto de Deporte de Tabasco, para así igual inculcar o en mi área darle promoción
a los deportes que manejamos ahí, porque tenemos diferentes entrenadores que si tienen iniciación o buscan agarrar gente, o sea, hasta se van al súper y dan flyers y así para que los inviten a practicar deporte. Entonces, aparte de en lo personal, seguir estando activa en el gimnasio, y tengo la espinita todavía de querer regresar al atletismo, pero a ver qué. Gracias, Carla Gabriela. Cadáver Junior, primero, nos queda menos de un minuto. Adelante. Bien, nada más agradecer la invitación y sobre todo seguir invitando a los jóvenes a que vayan a un gimnasio, a que asistan. El propósito es de que nosotros vamos a seguir permaneciendo, creo que, aunque ya no estemos activos, porque como tú lo mencionaste, tenemos un límite que tenemos que respetar, sobre todo para nuestra persona, pero creo que podemos seguir inculcando y fomentando y dándole vida a más gente. Creo que el deporte es 100% disciplina y salud. Gracias. Ha sido un placer conversar con ustedes, conocer parte de sus vidas, así como Jesús ha disfrutado de la vida de muchos atletas, preguntándoles, conociendo parte de su interior, de su espíritu deportivo. Muchas gracias. Este ha sido Trazos y Letras, Somos Cultura, programa especial a propósito de la presentación del libro Historia del Deporte en Tabasco. Hasta la próxima.